En vez de dos, una o más, por supuesto, en realidad, regla, obviamente. El derecho societario es la recepción de la conjunción de voluntades en un sujeto que nace en vida propia, diversa a la de sus miembros, que puede encarar negocios específicos. Entonces, el primer dato que anotamos como novedad es la recepción de la sociedad de un solo socio, pero lo hace a través de un mecanismo exclusivo que es, o de un tipo exclusivo que es la sociedad anónima. Hoy las unipersonales, ahora van a aparecer después con la ley de sociedades de corporaciones simplificadas, las SAS, como le llamamos en la jerga. Pero de lo contrario, solo era posible en las sociedades anónimas, lo cual fue criticado con razón, porque en verdad las corrientes que venían pregonando la aceptación de las sociedades unipersonales hablaban de la empresa individual de responsabilidad limitada. Esta era la terminología más utilizada. Empresa individual de responsabilidad limitada. Es decir, donde un sujeto podía tener su patrimonio y decir, bueno, mire, yo, por ejemplo, soy abogado, soy profesor, esta es mi vida, pero a esta altura de la vida junté mis ahorros y me voy a dedicar a un negocio. Y puedo, digamos, determinar, afectar una parte, solo una parte, de mi patrimonio y someterla al riesgo de los negocios. El resto de mi patrimonio no lo quiero arriesgar, porque no quiero entrar en la estatura de mi vida, que se va a arriesgar mi casa, mis comodidades, esto, lo otro. Ahora, eso sí, lo que ahorré, lo que tengo, dinero, o no sé, lo que tengo, una propiedad agropecuaria, o algún otro tipo de. Es decir, que sí, estoy dispuesto a ponerlo en una actividad de riesgo. Esa actividad de riesgo que tenga una responsabilidad limitada. Siempre digo eso por lo que no la materia, es decir, el tema de la limitación de la responsabilidad es central en el derecho societario. Es central. No me puedo asociar con cualquiera, pero no estoy dispuesto a poner todo mi matrimonio para que me lo maneje cualquiera. Entonces, en este punto es donde se mira mucho, los juristas han hecho su esfuerzo para lograr un equilibrio, para que la limitación de la responsabilidad sea un buen incentivo para las inversiones. Como se recién, estamos hablando del negocio, lo que lo diga así, pero también que los sistemas de responsabilidad limitada no sean un modo de generar fraude. Ya no, yo puse esto nada más, listo, entonces puedo hacer cualquier barrabasada, total, en última instancia, a mí nadie me toca, solo va a tocar acá esto, que puse yo a funcionar en el negocio. Y aprovecho la formalidad societaria para perjudicar a terceros, con maniobras, con actividades indebidas. Por eso digo, la tarea del jurista, del intérprete, de todo esto es siempre muy delicada. Está en juego el equilibrio de esta cuestión. Bien. Hacemos un pequeño elenco de los cambios y después los ampliamos. Tengo anotado acá un nuevo sistema más sencillo de registración o toma de razón. Empezó a hablarse a partir del 2015 de toma de razón. El tema nos mete en un baile importantísimo, un debate que sobre todo se ha dado muy fuertemente en la ciudad de Buenos Aires, porque nuestra Inspección General de Justicia fue, digamos, titularizada por un querido profesor, compañero mío de la facultad,
sumamente ideologizado, y empezó a gestar una serie de controles muy fuertes sobre la base de las potestades de los órganos registradores, que en principio deberían ser pocas. ¿Por qué? Porque el registro es eso. El registro permite que el resto pueda analizar qué es lo que ocurrió, buscar negocios, etcétera, etcétera, pero no necesariamente tiene que tener capacidad de dirimir si lo que se ha hecho es oportuno o no es oportuno. Por ejemplo, nuestro inspector, hoy ya jubilado, en la Ciudad de Buenos Aires, Inspección General de Justicia, dictó una resolución en 2005, la resolución 7 de 2005, que después el inspector del 2015, cuando sale la reforma, dicta otra igual, que son 600 artículos. Créanme que es agobiante el grado de regulación, de protagonismo, de toda la cosa, de que todo tenga que ser como establece el regulador. Un exceso. Creo que como reacciona a eso, y estamos hablando que el signo gubernamental no había cambiado, en el siglo 2015 no había cambiado, pero el mundo jurídico estaba viendo que se estaba dando pie a un exceso de control, de reglamentarismo, que no es bueno para nosotros. Todo un debate, vamos por otra cosa. Lo cierto es que el sistema, la ley 26.994, cuando modifica la ley de sociedades, elastiza, sería un verbo que puede ayudar a entender los sistemas descentrales, le quita de alguna manera facultades al registrador. Ya mencionamos la modificación del sistema de tipicidad con un objetivo fundamental: preservar la personalidad jurídica. Así como la tipicidad fue pensada para tutelar el interés general, de que no exista fraude, de que todo el mundo conozca de antemano las estructuras internas de la sociedad para que no resultara víctima de algún tipo de sospecha o cosas por el estilo. Esta moriferación determina que violentar la tipicidad no lleva a suprimir la persona jurídica ni el negocio. Se entendía que lo que habíamos entiende, en esta moderna concepción, que violentar la tipicidad nos tiene que dejar viva la empresa, viva la actividad económica, que el negocio que esté detrás de esa persona jurídica pueda subsistir. Una pregunta muy puntual. Retomando lo que dijo usted respecto del paternalismo, ¿no?, de la ley del 72 y de la modernidad de la ley en el 2015, viendo la sección 4, ¿qué opinión le merece el cambio, ¿no?, en el régimen que establecía la responsabilidad solidaria, subsidiaria y sin beneficio de fusión para los socios de la sociedad de la sección 4 y el nuevo régimen de mancomunación? Yo creo que quizás lo que podría ser cuestionable es la mancomunidad obligatoria. La vieja ley, ahora lo voy a desarrollar, digo, para no perder digamos, el método de la clase, pero para no dejar de responder la pregunta, yo diría, me gusta el cambio legislativo, creo que ha sido ampliamente positivo. Si hay algo que justo no me gusta, es esa especie de mancomunidad en la responsabilidad. Ahí es como que se hizo demasiado manga ancha, digamos, en favor de esta sociedad. Volvemos a seguir con eso porque lo quiero explicar con algunos otros prolegones, si no sigue todo. Gracias. Bueno,
decíamos, tratando de repasar, ¿no? Este elenco, que en el tema de la vulneración de la tipicidad, la vieja ley generaba la nulidad del ente societario. Peligro. La nulidad del ente societario puede hacer caer la empresa. Detrás de la empresa, detrás de la sociedad, que es un formato, es un modo de regular las relaciones entre socios, lo que queremos es que haya una nulidad. Ocurre normalmente, por supuesto, hay una anormalidad también que no funciona. Lo que ocurre normalmente es que hay una empresa, ¿qué me está diciendo? Hay una aptitud de generar riqueza, empleo, negocios, intercambio, progreso. Bueno, entonces, cuidado, romper la tipicidad, ¿qué es? Parecía que es algo vacío. O sea, a esta altura, ¿no? Antes era un defensor de la tipicidad, hoy lo mirás y decimos, el homenaje a la tipicidad para un poco. A ver, vemos qué hay detrás de una sociedad anónima que rompe el tipo, que está mal formada, por ignorancia, por esto, y viene un fulano y dice, no, atípica nula. ¿No? Sí, hay más cosas que hacer, hay que se trata en serio, no miramos. Y esto es lo que hace la ley de 2015. La manda al cajón de la sección cuarta y ahí funciona. Y sobrevive la empresa. Esto es lo que me interesa marcar del buen avance que significó esa reforma del mundo. Bueno, ¿qué pasó en las irregulares? ¿No es cierto? Las irregulares, o de hecho, así las llamábamos, ahora las llamamos las de la sección cuarta, ya dijimos que los autores aplican nombres según su gusto, sociedades sociales simples, sociedades imperfectas. Contemplan o determina la desaparición del disfavor. A ver, para no usar palabras difíciles. La ley usaba mucho rigor en la mirada y la regulación de las irregulares o de hecho. Ya dijimos que a las atípicas directamente las anulaba. Y a las irregulares y de hecho les concedía una personalidad precaria. ¿Qué quería decir esto? Que bastaba con que alguno de los socios invocara o manifestara, sin causa, ¿no? Manifestara su deseo de disolver la sociedad y la lograba sin otro trámite. ¿Por qué? Porque se decía, la ley concedía personalidad jurídica a este tipo de entes irregulares, pero en términos muy precarios. Después venía el tema que mencionábamos acá con el compañero, relativo a la solidaridad que imponía a los socios integrantes de la ley, una cosa que ahora también fue modificada. Entonces, todos estos, las omisiones de los requisitos constitutivos de las sociedades, los elementos incompatibles con el tipo. Hay, fíjense, figuras extrañísimas, ¿no es cierto?, que pueden ser, hoy por hoy, pueden tener sobrevida, que alguien genere en una sociedad colectiva una asamblea que es propia del anónimo, o que genere una anónima donde no tenga regulada la asamblea, donde, digamos, se golpeen elementos del tipo de una manera total. Bueno, todo cae en las figuras de la sección cuarta, al igual que la omisión de requisitos de forma, o lo que era más conocido con el nombre de sociedades de hecho. No solamente la forma no era la apropiada, sino que no había forma escrita. Había una sociedad en la realidad, y los socios eran socios de hecho porque actuaban así frente a la comunidad de los negocios, pero no tenían entre ellos un documento escrito. Entonces, bastaba probar
sociedad, de hecho, para transmitir la responsabilidad de uno al otro, era fuerte esa noción. Porque entonces, sobre todo en el socio, como diríamos, abusivo, el que se presenta, que va al frente, hace los negocios, y después resulta que se comprueba que yo tenía una socia que estaba más atrás, que se dedicaba a estudiar su materia, a estar en la franja o cosas por el estilo, y no sabía que yo hacía negocios en nombre de los dos, y ella quedaba obligada, solidaria e ilimitadamente con todo su patrimonio, con toda esa base en los negocios. ¿Con todo su patrimonio o con Todo su patrimonio. 100%? Porque no había un patrimonio propio de De la... afectación. Claro, no había un patrimonio de afectación propio de la sociedad. Sí lo había, pero, digamos, detrás de ella, detrás de ese patrimonio societario de la sociedad de hecho, irregular, como se llame, estaba la responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios. Te tomo la reflexión agregando un elemento diciendo, era en principio subsidiario. O sea, había que discutir previamente los bienes societarios para después atacar los bienes. Pero la responsabilidad era ilimitada. O sea, yo respondía con el 100%. Bueno, primero rematar los bienes de la sociedad. Porque supuestamente hay, o no. Pero después entro yo, o ella, y ella, respondiendo ilimitada y solidariamente. Ella por 100%, yo por 100%. ¿Hay alguna forma de regular los porcentajes en...? Bueno, esto desapareció. Esto fue el comentario que me hacía. Esto se modificó. Esto operaba como una suerte de sanción frente a la informalidad, como un mecanismo disuasivo para que los agentes del comercio, de la economía, no actuaran en la informalidad. El método disuasivo es decir, bueno, muchachos, no jueguen esto, ingresen en la regularidad porque quedan enganchados todos, con todo su patrimonio. Después, bueno, se salvará el bien de familia, todos los bienes inembargables, esto sí, ¿no es cierto? Pero en fondo por todo, esto era sumamente complicado. Bueno, después otros cambios menores, pero que también fueron en esa línea, la libertad asociativa de los cónyuges. Antes los cónyuges no podían estar en sociedad si no eran exclusivamente anónimas o SRL, porque pues exigía que los cónyuges, si tenían negocios, no asuman responsabilidades solidarias, como por ejemplo esta, ¿no? Como la puede surgir una sociedad colectiva, ¿no? Porque entendía que por esa vía se podían afectar las reglas que son de orden público del régimen patrimonial del matrimonio. ¿Qué otro avance hubo? La libertad asociativa de las sociedades. Allí teníamos algunas limitaciones. Las sociedades anónimas solo podían ser socias de sociedades por acción. Ahí se permite ahora que sean socias también de SRL, no podrían ser socios de una colectiva, ¿no? Y se avanzó fuertemente en un esquema de fomento de la asociación o del asociativismo de la sociedad. Perdón la manera intrincada de plantearlo. Es decir, como la sociedad siempre se presume, la sociedad de personas, que es algo que va a fomentar los negocios, que va a fomentar el comercio, que va a dar una savia, digamos, al vegetal que supone la actividad económica, siempre la idea del jurista es que esto tenga vida, que tenga libre, ¿no? Y esto se hace en muchas ocasiones a través de la asociación de sociedades. Por eso menciono que la ley fomenta
el asociativismo, digamos, que las sociedades confluyan entre sí para hacer negocios, cosa que se hacía normalmente, sobre todo en los consorcios de cooperación, en esta figura norteamericana de joint venture, que acá fue resaltada como uniones transitorias de empresas, o sea, donde dos o más empresas confluyen para hacer grandes obras. Donde yo necesito la capacidad técnica de una empresa con la capacidad financiera de la otra, y por ese camino logramos que las sociedades se unan para las grandes obras. Esto es sumamente común en las obras públicas. Las obras públicas, bueno, hay que hacer la represa, el río Paraná, o estar bien, todo tipo de UTEs. ¿No? Ahora el Código Civil Comercial se llama uniones temporales, nosotros llamamos uniones temporales de empresas, UTEs, que queda un poco uno que viejo usa la vieja terminología. Ahora se llama la UTE. Pero ¿qué ha hecho también el legislador? Este es un tema metodológico importante. Dijo, esto no es sociedad. Entonces no lo voy a regular como hasta el 2015 dentro de la Ley General de Sociedades. La Ley General va a atrapar todo el sistema de asociación de sujetos, pero los negocios intersocietarios van a ser contratos que no dan vida a una personalidad jurídica y consecuentemente se tienen que regular, y los traspasa y los regula en el código, en la parte de contratos del Código Civil y Comercial de la Nación. O sea, ahí también hace una separación muy interesante. Traslada la regulación de los contratos de la ley de sociedades, donde estaba, al Código Civil y Comercial, con la idea de dar respuesta. Bueno, hablemos un minuto específico, que es un tema importante, sobre la unipersonalidad. Como dijimos, el código resolvió la ley, funcionó contemporáneamente, el código resolvió la cuestión con una palabrita, donde decía, habrá sociedad con uno más, con dos o más, habrá sociedad con uno o no. Y con eso ya nos instaló la unipersonalidad, pero la obligó que sea, y lo dijimos también, la sociedad anónima, que se utilice exclusivamente el tipo de la sociedad anónima. Lo hizo comenzó la regulación en el 2015 con una enorme timidez, una enorme preocupación. Se permitió la sociedad unipersonal, pero se la sometía al control estatal permanente y a la fiscalización privada colegiada, obligatoriamente colegiada. O sea, la sociedad de una sola persona pasaba a ser, digamos, la comunidad pública con la acción, para facilitar, para hacer todo más sencillo, y resulta que lo que hacemos es complicarlo más, hacerlo caro. Bueno, el legislador tenía en miras algunos precedentes muy frecuentes en donde grandes empresas del exterior venían, se constituían en la Argentina como sociedad local y venían, por ejemplo, no me acuerdo el caso, porque es un fallo muy importante en la Cámara Comercial de la Ciudad de Buenos Aires, el caso de BMW. Vino a instalarse en Argentina quiso ser una sociedad local. Entonces, ¿quiénes la componen? Bueno, BMW, que es la Bavaria, no sé cuánto, Machines, bueno, con un señor alemán, con Helmut, y el socio principal del estudio jurídico que era. ¿Cuánto? Con el 0,2%. Nada. Para salvar la
la pluralidad de su era la religión. El hombre de paja, como dicen en el Había que cumplir. Bueno. Entonces empezó todo un debate con nuestro amigo el doctor Nice, que ya estaba en la inspección general, y dijo: no, este es un socio inventado, este socio no es verdadero, no tiene capacidad económica, que sabe de fabricar automotores, y lo que va a hacer. Bueno, claramente un abogado muy conocido de un bufete importante de Buenos Aires, bueno, y le negó la inscripción. Se pensó en la unidad, la sociedad unimembre, digo, para poner terminología, vaya a incorporar de paso, a la sociedad unimembre, se le negó la inscripción. Entonces el legislador del 2015 estuvo mirando ese caso, cuando en realidad la sociedad unipersonal está consagrada docenas de legislaciones a lo largo del planeta, apunta a otra cosa, apunta a ese caso. Bueno, fantástico, resolvámosle que venga BMW y no tenga que buscar a un socio, digamos, alquilar a un socio, ¿no? Que lo diga groseramente, ¿no? Pero es lo que hace. Le prestan un socio para que pueda inscribirse como sociedad local y cumpla esa fórmula sacramental. Entonces, creo que el legislador del 2015 pensó eso, y no pensó que la sociedad de un solo miembro es muy valiosa como posibilidad de esta que yo mencionaba en el ejemplo donde me ponía a mí como abogado que vive toda la vida de su profesión y que con sus ahorros quiere hacer negocio. Yo solo sus ahorros. Pues yo armo mi sociedad de responsabilidad limitada, no necesariamente la sociedad anónima, pero bueno, el camino que encontró el legislador fue la sociedad anónima. Yo si quiero hacer esto que comento, tengo que constituir una sociedad anónima por instrumento público, como el 665, y aportarle los bienes que quiero, transferirle inmuebles, dinero, lo que sea, pero puede funcionar como sociedad unipersonal. Bueno, afortunadamente esta timidez fue superada y a los 2 años se dictó una ley, la 7290, que borró estos 2 elementos tan, digamos, contrapuestos por la simplificación que se buscaba. Es decir, desapareció la obligación de tener 3 síndicos, tiene que tener sindicatura obligatoria, pero solo profesional, rosado, y desapareció también el control estatal permanente. La sociedad común que gira con estas características. Quería contarles esto un poco fuera de nuestro derecho, pero que fíjense cómo por dónde anda el mundo, ¿no? Hace muy poquito, 2 meses, el doctor Alegría publicó la estudioso la legislación planetaria y publicó un artículo en la revista La Ley contando un reciente decreto, ley, como lo llaman los franceses, donde automáticamente cuando un particular empieza una actividad diversa, la ley, o el ministerio de la ley, como digamos, un efecto automático, le concede una suerte de doble personalidad. Esto es una charla para psicólogos. Es como que le concede automáticamente la limitación de la responsabilidad por los bienes que afectan a ese negocio. Y lo curioso que destaca Alegría en comentando esta novedad del derecho francés, es que esto es automático. No hace falta que yo vaya, registre, como hacemos acá, tengo que ir. Yo puedo ser socio solito y tener una sociedad que no me afecte mis bienes, pero tengo que ir, formar la sociedad anónima yo solo, como dije, con escritura pública, inscribirla y cumplir una cantidad de requisitos, etc.
el derecho francés esto opera de manera automática. Basta con que yo empiece, lo que, como digo, me da la vida, la abogacía, y estando claro de la vacuna, cuando me pongo al negocio, automáticamente ese patrimonio, el patrimonio que afecté, sin registro de ninguna naturaleza, es el único que queda en situación de responder por las deudas de los negocios. ¿Y cómo se sabe cuáles son los bienes afectados? Es decir, si yo tengo un camión de helados, bueno, el camión va a ser afectado. Pero si tengo un freezer en mi casa donde guardo los heladitos. A ver, la respuesta es una cuestión de prueba, es una ficción del legislador para favorecer. ¿No? Vos largás la heladería y bueno, a ver, los acreedores que eventualmente vayan contra esa sociedad van a saber qué bienes están afectados. Pero es recién si tiene que reclamarse una responsabilidad o se tiene que declarar en algún momento. Creo, a mi juicio, por repasar la norma francesa, ¿no? Cuento la novedad. A mi juicio, esto cobra vida, este debate, cuando inicio el reclamo y digo, a ver, ¿a quién le mando? ¿Me van a ir contra mi casa, por ejemplo? No, van a ir contra el camión de helado. Van a ir contra, no sé, pongamos una casa quinta. No, van a tratar de encontrar el galpón donde tengo los freezer, las máquinas, etc. Por eso, pero estoy dando la noticia nomás. No lo conozco a fondo. Pero digo que decir, ¿cuál es la tendencia? Dentro de la normativa argentina, ¿no? La nuestra, los bienes de las sociedades unipersonales tienen la misma carga contributiva, digamos, impositiva. ¿La misma carga? Impositiva que los bienes personales del único miembro de esa sociedad. Por ejemplo, sobre un impuesto a las grandes fortunas. El impuesto a quien tenía un patrimonio superior a, no recuerdo qué número. Si una persona que tiene dicho patrimonio dividía su patrimonio entre sí mismo y una sociedad anónima. Bueno, a ver, me supera un poco la pregunta, pero la reflexión es que la sociedad anónima unipersonal, por nuestro derecho, la sociedad anónima unipersonal o la sociedad por acciones simplificadas que yo haya constituido con mi sola presencia, es propiedad mía y consecuentemente es sujeto de la acción de mis acreedores. Se pueden ir contra todo. Y esto como me menciona de los impuestos a la gran fortuna, que me parece que fue una cosa muy momentánea, ¿no? Este tema que se vinculó con la pandemia, ¿no? Sí, momento. ¿no? No es un impuesto que sobreviva, ¿no? Digo, si fuese, no me acuerdo cómo era, pero claramente respondo, la empresa anónima o unipersonal que yo constituí es mía. Forma parte de mi patrimonio, como puede formar parte de un campo, una quinta, un coche, un camión, lo que sea. Es mía. O sea, se incluye dentro del patrimonio. Es como si fuera vos dueño del 50% de una sociedad anónima que se dedica a cualquier cosa. Bueno, está en tu patrimonio. Claro, A cada uno de ellos sos dueño de todo. Claro, yo pensaba, digo, por ahí hacer unipersonal, pero por ahí, como decía la palabra, pero puede afectar el patrimonio mío como empresa y no el patrimonio mío como personal. A ver si se entiende. Mi casa, Sí, para acá eso me parece importante saldar esta idea. En estos casos, el núcleo, digamos, conceptual para responder es: esto es mío. Es como si yo tengo el 20% de la Coca-Cola. Este es mi patrimonio. Puede tener el 20% de la Coca-Cola, podría tener 2.000 hectáreas en Dolores. Bueno, no sé, pero yo preferí invertir en la Coca-Cola. Es mi patrimonio, que se compone de acciones, de una sociedad mayoritaria, minoritaria, bienes, campos. Es una unidad, es la gran fortuna. Es mi patrimonio, sobre esto pago patrimonio, que no es el impuesto a la gran fortuna, el impuesto a bienes personales. Eso paga la gran fortuna, pero yo pago
impuestos de bienes personales, me duele bastante. Pensando, perdón por el campo impositivo, ¿no se podría generar que una persona que debe pagar ingresos, no me parece de uso, pero ingresos brutos por dos patrimonios distintos? A ver. Es muy tributaria la pregunta, no sé. No, bueno, pero si nos metemos en algunas cuestiones del derecho tributario complicadas. Ingresos brutos es un impuesto local, en las provincias o los municipios, sobre actividades comerciales específicas. Entonces, si yo tengo la heladería en La Plata, voy a pagar ingresos públicos, ingresos brutos en La Plata. Y si tengo una estación de servicio en Avellaneda, voy a pagar ingresos brutos en la Municipalidad de Avellaneda. Es decir, ese impuesto en particular está dirigido a una actividad, no a la persona. No, ya le debo. No quería agregar lo que dijo la compañera. Bueno, que no el contador. Claro, Ayúdenos. Ingresos brutos grava con alícuotas diferenciadas, en algunos casos hay mínimos, por cada actividad. Básicamente son actividades primarias, secundarias, que son todas comerciales, las industriales están casi todas exentas, actividades de servicio, cada actividad tiene una alícuota, en función de lo que dictaminen los legisladores bonaerenses, todos los años, por una ley. Pero no es que vas a pagar, por ejemplo, si tu inquietud era, bueno, tengo 2 empresas, voy a pagar 2 veces mi ingreso bruto. Sí, vas a pagar, pero por las actividades que desarrollan concretamente tus empresas. No hay duplicidad o doble imposición, digamos. Sí, tenemos, por suerte, muchas exenciones. Los abogados no pagamos ingresos brutos. En ciudad. ¿Ustedes sí? En provincia pagan. En provincia pagan todos. Abogados. Todos, veterinario, médico. Venimos evadiendo. Pobre médico. Siempre, no sé por qué, yo estoy matriculado igual en Cava, como contador en Cava, vivo acá en provincia. Siempre fue así. Aun cuando era municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, los contadores, que era ciudad, municipalidad y ahora ciudad, no pagaban, en provincia siempre. Pobre de los bonaerenses. La dejo como pregunta retórica para no seguir distrayendo la clase. Lo que quería comentar, traer la colación, era, yo había entendido mal, pensé que se refería al impuesto a las ganancias. Y como a la SAU se le aplica, digamos, el régimen también de sociedades anónimas, en todo caso, a la hora de repartir dividendos, en caso de que lo fueran a hacer, ahí se tributaría, digamos, el impuesto a la ganancia, y eventualmente, si no lo hicieran y recapitalizaran, no tributaría. Esa sería la forma, digamos, de que ese patrimonio de afectación siga retroalimentándose sin tributar. Y luego, bueno, no se reparte. No, está muy bien, porque tiene en cuenta, bueno, es decir, la idea es que, digamos, no se superpongan los impuestos. Si mi sociedad anónima unipersonal da ganancia, bueno, ese dividendo, lo que yo he ganado, va a tener que estar grabado. Bueno, y habrá que pagar eso antes de que me ingrese finalmente a mis arcas. Y ahí no tengo nada. Esa una doble imposición que para empresas es cuando hay varios inmuebles afectados. Acá en provincia está en ARBA, tienen el impuesto complementario, el bienes complementario. Claro, por eso digo, pero ahí tenés es un impuesto que ya se dirige a la multiplicidad de inmuebles, ¿no es cierto? Es un poco lo que vos determinás. Sí, uno podría pensar que generar sociedades anónimas y unipersonales puede permitirme esquivar ese impuesto complementario. Yo cuando me compro el segundo inmueble, en vez de comprarlo a mi nombre, constituyo una sociedad anónima, la capitalizo. No, que ya de por sí, pero no es una doble imposición. Que es una doble imposición. Claro, Bueno, pero es un impuesto. pero ya está pagando el impuesto inmobiliario y Sí, es pero es un impuesto más que el Estado quiere la manera de recaudar, porque encuentra con que vos tenés una mayor capacidad contributiva de uno que tiene nada más que un inmueble.
pueblo y te sacude con más fuerza. Esto es, creo que no tiene nada de equidad, ¿no? Creo que vos decís, está implícito en tu pregunta, pero bueno, la voracidad del Estado nos hace incurrir muchas veces en todo tipo de tropelía jurídica, y esta es otra, ¿no es cierto? Pero bueno, no sé cómo funcionaría. Si No, el complementario es el invento bonaerense, que después creo que lo copió Santa Fe. No sé si alguna otra provincia argentina lo tiene. Pero apunta a lo que dijo el doctor, a la capacidad contributiva. Pero cuántas son desatinos, porque yo puedo tener 3 lotecitos en un barrio de mala muerte. Hay excepciones igual. Y Hay que me pague comunitario cuando hay otro que tiene no sé. Sí, no, no. Sí, se aplica. En Hudson, el paquete. El complementario aplica al conjunto de partidas edificadas, rurales y baldíos. Y si se puede pisar o no con un poco apunta a lo que vos dijiste, con bienes personales, sí, no. Es un tema muy finito que yo trabajo en el área tributaria y lo hemos analizado. Tenemos varios argumentos. La realidad jurídica implica que hoy por hoy ese impuesto no ha sido declarado inconstitucional. Sigue vigente cuando se creó allá por el 2012, más o menos, en esa época ya lleva más de 10 años de vigencia, no ha tenido fallos adversos, por lo menos de fallos de Suprema Corte o de Corte Suprema. Creo que han llegado a algunas tramitaciones en la Corte Judicial y les rechazaron. Puede ser, o sea, el impuesto no ha sido declarado inconstitucional. Pero en primera instancia en algunos lugares no había resoluciones favorables. No, sí, de ya, un juez de primera instancia puede declararlo inconstitucional. Pero también están los fiscales de Estado que van a intervenir en ese caso. El impuesto sigue vigente. Bueno, sigo con otro tema que mencioné al pasar y que lo tratamos de dar una vuelta, el tema de la registración. Le decía que la reforma del año 2015 trató de que la registración, hasta incluso le cambió el nombre, habla de toma de razón, con lo cual suena como algo de menor intensidad, ¿no es cierto? O sea que algunos autores quisieron ver allí que los organismos registrales se transformaron en una especie de buzón, donde uno ponga tirar el papel ahí para que los terceros se enteren y punto. Tiene una razón de ser, pero en verdad el criterio que se ha impuesto, llamaríamos la doctrina mayoritaria, y que ha mostrado que no hay fallos, como decía recién acá, no hay fallos que hayan declarado que hay un viva la pepe, que el registrador no tiene ningún derecho. El registrador tiene derecho y tiene en su actividad una capacidad implícita, dada por la ley, al cargo que tiene, de revisar la legalidad, hasta cierto ámbito, de revisar la legalidad de ciertos actos. O sea, un inspector de personas jurídicas no puede recibir, por más que digamos acá en una clase teórica, que el legislador apunta a la liberalización de los negocios y que presenten cualquier cosa y que así dentro registrando o tomando razón, como dice ahora el artículo 6 de la Ley General de Sociedades, de un acto que tiene adentro o exhibe un ilícito evidente, notable. Igual la actividad igual es ilícita. Ustedes saben que yo puedo tener una sociedad muy perfectamente constituida y dedicarme a actividades ilícitas, pero es otra cosa. Eso le escapa al registrador. El registrador no puede tomar razón de un acto claramente violatorio que conculca o vulnera el orden público. Bueno, esto es como digo, está
explícito, no hace falta que lo diga el legislador. Es decir, que haya cambiado, que haya bajado la intensidad, bueno, es una buena interpretación. Podemos decir, bueno, hay excesos reglamentalistas y excesos que ha venido marcando la jurisprudencia en nuestra ciudad al inspector general con estos excesos reglamentarios. Le ha dicho, se le fue la mano, usted no tiene esta capacidad, usted es un órgano ejecutivo, no tiene capacidad legislativa. Usted no puede imponerle a alguien lo que no está previsto en la ley. ¿Puede vigilar? Bueno, fijarse que no. Esto sí, pero no puede. ¿Cuál sería un ejemplo de una actividad sospechosa, por decirlo, al momento del registro? No, a ver, por ejemplo, el registrador, la Inspección General de Justicia se mete mucho, por ejemplo, le voy a dar un caso sumamente interesante, que es en el objeto múltiple. Prohíbe, así directamente, prohíbe el objeto múltiple. Vos no podés registrar una sociedad que se va a dedicar a la comercialización de productos lácteos, a la industrialización de productos metalúrgicos y a la importación textil. Todo afuera. Por ejemplo, a ver, les cuento, nosotros fuimos con el mismo NICE, ¿no? Como digo, fui compañero, tenemos la misma edad, jubilados juntos, todo eso. Y en un momento de mi vida profesional, dijimos, por una cuestión impositiva, dijimos, vamos a constituirnos en SRL. ¿Por qué? Porque en las SRL podemos, a través de facturación de servicios profesionales, evitábamos la retención que sufren los profesionales individuales, que es brutal. No sé. Bueno, esta era nuestra jugada. Ilusión. Ilusión, que se conoce como ilusión. No, un acto absolutamente lícito. Ilusión, ilícita. Sí, la ilusión, No, la ilusión es lícita, la evasión es ilícita. Ilusión es hacer maniobras legales para pagar menos. Esto era acudir a una forma legal que tiene un mejor tratamiento posible. No es que lo estábamos eludiendo, sino que nosotros somos un conjunto de abogados que nos habíamos organizado como sociedad. Podríamos tener como función dar servicios profesionales de abogacía. Bueno, entramos toda una discusión que ganamos. Y la ganamos sin ir a la justicia, en la sede. Y nos registró. Pero de entrada, pero bueno, este es un caso. Otro caso. El objeto múltiple, el objeto profesional. El capital. Vos venís a constituir una sociedad que va a llevar a cabo transporte de hidrocarburos. Capital, 1 millón de pesos. Viene el inspector y le dice, no, transporte de hidrocarburos, 1 millón de pesos. Usted con 1 millón de pesos no se compra ni un batán. Hidrocarburos. Va a transportar. Usted se va a tener que comprar un camión, se va a tener que... No. Y rechazaba la inscripción. Y la pregunta es, ¿qué aptitud, qué legislación le da al registrador aptitud para medir cuál es la capacidad económica que tiene que tener el capital que la ley general de sociedades dice debe haber un capital? Que todos sabemos que tiene otra función, no necesariamente el capital tiene que ser demostrativo de mi capacidad negocial. El capital tiene la función de ver cómo se reparten internamente las partes al tiempo de la ganancia o al tiempo de las contribuciones que hay que hacer, o también tiene una función de garantía porque pues, menos de eso no puedo tener. Una figura de infracapitalización que hace nacer algún tipo de responsabilidad. ¿Quién es el señor inspector? Que es un abogado como yo, y que puede saber cuánto hace falta, qué capital tiene que tener una empresa de transporte de hidrocarburos. Porque vos la podés constituir con 1 millón, la ley dice que la podés constituir con una cifra mucho menor, yo creo que actualmente son 120.000 pesos, pero más o menos $150.
¿Qué capacidad, qué razonabilidad tiene que un abogado puesto ahí diga que con 1 millón no? Bueno, entonces él contestaba, bueno, pero es que evidentemente no. No es que yo no. Bueno, pero la ley no te da esa facultad. Y los fallos le han revocado indefectiblemente estos excesos por parte del registrador. ¿Quién revoca entonces esta potestad? Entonces, ¿La jurisprudencia o la ley? Ante la Cámara de Capital, ante la Cámara de Operaciones Comerciales. El inspector general nuestro tiene competencias respecto a reputación, mutuales, etc. Ese tipo de cuestiones las revisa por vía de un recurso de apelación la Cámara Civil de nuestra ciudad, y son de sociedades de la ley que la revisa la Cámara Comercial. Bueno, pero en última instancia, quien le quita la potestad al... Sí, esa negativa del inspector es un acto administrativo recurrible por apelación ante la Cámara, si es una sociedad de la 19.550 o si es una mutual o si es una figura ante la Cámara. Bueno, entonces yo diría para avanzar, decir que el artículo 6 no eliminó el control como muchos quisieron, porque esto también se mezcla un poco, vamos a pensar un poquito político, sí, no partidario, pero digamos, a ver, esto es muy interesante porque esta norma se da justo cuando el minuto antes del cambio de gobierno. El código se sanciona, va a entrar en vigencia en los últimos meses de la presidencia de la doctora Fernández de Kirchner, fin del 2015, tanto que ella dictó decreto, lo puso, iba a entrar en funcionamiento el 1 de diciembre del 2016, el 1 de enero del 2016, como ella entregaba el mando a fin de diciembre del 2015, temió que las nuevas autoridades, ya habían perdido la selección, las nuevas autoridades le deroguen lo que era su obra. Entonces, dicta un segundo decreto diciendo que entra en vigencia el 1 de agosto del 2015. Temiendo que las nuevas autoridades lo porque le contesto yo. Bueno, estábamos con el... Hablábamos de la tributación. Del registrador, no, de la capacidad del registrador. Efectivamente, cuando asume el nuevo gobierno, cambia el inspector y deroga prácticamente todo este esquema y abre el camino, el objeto múltiple, a que el inspector no pueda tener facultades de esta naturaleza. O sea, todo esto se mezcla con nuestra política clara. Yo diría, para descender o ascender al plano académico estricto, diría, la norma que se sancionó no suprime la capacidad económica. Yo creo que ha bajado en alguna medida su intensidad, pero el registrador no es un buzón, el Estado no puede ser bobo y tiene que actuar e impedir movimientos de esta naturaleza. Pero bueno, digamos que había todo un cambio vinculado a un desánimo ante los controles ineficientes. Esto les pasa, impacta los costos de las transacciones, ¿no? Y lo que en definitiva se busca, me parece que debe ser uno de los nortes interpretativos de esta ley de sociedades, es el florecimiento de los negocios, lo que se busca. Bueno, ya hablamos de había prometido que íbamos a profundizar un poquito más el tema de las sociedades simples, sociedades imperfectas. Dijimos también
es importante reiterarlo, que esta sección cuarta del capítulo primero engloba todo lo que no sea típico, todo lo que tenga defecto de forma a la sección cuarta. Tiene el problema de tipicidad a la sección cuarta. Es decir, no tiene contrato, no está escrito a la sección cuarta. Todo lo tenemos acá. En este punto tiene una muy buena técnica legislativa porque nos ayuda, todas las que están, salvo las sociedades anónimas regulares, la SRL, etcétera, que tienen su estatuto específico, todas las que estén por fuera, que no sean regulares, las caen bajo la regulación de estos 5 artículos. 5 artículos. Muy interesante. En primer lugar, en estos artículos lo que logramos es reconocer todo contrato societario, escrito o de hecho. ¿Regular o no? Lo regulamos de una misma manera, tienen exactamente el mismo esquema. Y básicamente le concede personalidad societaria. Este es un tema clave en nuestro derecho. Yo siempre digo, ¿por qué asombra, por qué atrapa o genera algún tipo de interés en derechos societarios? Bueno, porque da vida a otra persona, una persona jurídica. Pero la conjunción de voluntad y la conjunción de aportes entre dos personas dan vida a un ente jurídico con patrimonio propio, como decía Kelsen, un centro de atribución de normas distinto a la de los socios contra el derecho cerebral. Y en las sociedades unipersonales, ¿cuál es la personería jurídica de esa sociedad? En nuestra ley. Porque no hay conjunción de voluntades. No, una pero, sola. a ver, cuando estás en las irregulares no hay una impersonalidad. Digamos, vos actuás informalmente en tus negocios. Si no recurrís a la forma, quedás enganchado con tus bienes ilimitadamente, porque no hiciste ninguna registración. Contaba lo del derecho francés, que ocurre en pleno derecho, porque es un paso más. Pero vos, acá, con la legislación vigente, si yo, como digo, de nuevo, mi jefe, ¿no? El abogado, bueno, tiene a sus 70 pirulos, tiene un patrimonio y lo dedico a hacer negocios, y yo no acudo a ninguna forma societaria que me proteja, yo voy a hacer. Y si hay un error al momento de la registración o lo que fuese, es decir, si se acude. Yo armé una unipersonal y tiene un error de forma. Claro. Y te pregunta. Claro, ¿Cómo porque me va? una sociedad común quedaría dentro de la sección 4, pero una unipersonal. Que le falta un requisito, que le faltó X. Yo no estoy perfecto. Queda exactamente en el mismo lugar que si nunca hubiese hecho nada. Por más que haya. Porque no surgió efecto. Por eso que se critica esto, lo que mencionamos, que se recurrió a la sociedad anónima. Y la sociedad anónima es una sociedad con instrumento público, con órganos específicos, etc. Y no tengo otra salida. O la anónima o la de acciones simplificadas, sociedad por acciones simplificadas, SAS. Pero si se me cae esa forma por alguno de estos defectos que vos decís, son estos. Todos mis patrimonios quedan echados. No, por ahí señalar que en la Constitución también interviene un escribano. ¿También qué? Un escribano, ¿no es cierto?, en cuanto al instrumento público, y de ello deviene también que está la función propia del escribano de hacer el control, ¿no es cierto?, de ese instrumento. Si Sí, pero se te puede escapar. Se puede escapar. Sí, por ejemplo, el escribano toma todo el trabajo, digamos, es una responsabilidad. Primero se puede equivocar. Segundo, fracasa en la inscripción, la abandona. No le pagan los horarios que le inscriba. Hace la sociedad con instrumento público. Pero la sociedad, su efecto, la anónima, no tiene que escribir. Entonces, sí, quiero llevarle el debate. O no te ocupaste, o no lo dijiste, bueno, ocúpese de inscribirla. Y vos tenés la sociedad anónima, todo por la sociedad pública, una pinturita, qué sé yo, pone el traspaso, bien, qué sé yo, pero no lo inscribiste. Está bien. Tiene la formalidad, pero no lo supe escribir.
no produjo efectos en la sociedad anónima. Por eso decía, esto es interesante, digamos, no lo critica como los demás. ¿Sí? Cuando vos fuiste a la sociedad anónima, la ley lo único que da como unipersonalidad es la sociedad anónima y está frita, está sometido a todas las formas y tenés que seguir todo el camino hasta que finalmente quede regular e inscrita para que para lograr el efecto de hacer tus negocios sin quedar responsable ilimitado. Y si tributo desde mi sociedad unipersonal, si ya estoy tributando desde mi sociedad, ¿no sería una forma de reconocimiento de que ya está instituida? Sí. Pues para cobrar son muy buenos, entonces. Sí, sí. Digamos, es un reconocimiento que tiene personalidad propia, patrimonio propio, es un centro de imputación de normas científicas, pero cae en la sección 4. ¿Y cuál es el camino que está llamado a protegerme a mí? En la unipersonal esa, que esté constituida regularmente. Si cae en el sección 4, la ley dice, bueno, hay responsabilidad de los socios. Es mancomunada, no es más ilimitada, yo digo uno solo. Estoy buscando en el aire, ¿no? Personal, ¿Eh? la comunicación simple. Claro, si es entre 2 o 5, mancomunación simple por partes iguales. Pero si estoy solito, No, queda pedir el a único que está pegado soy yo, con todo mi patrimonio. ¿Por qué? Porque la sociedad a la que recurrí, a la forma que recurrí, no logró el efecto que quería, porque le faltó la definición. Cayó en la sección 4, puede seguir funcionando, todo fenómeno. A la hora de la quiebra, a la hora de la responsabilidad, o sea, yo la mantengo viva, nadie me va a decir nada, puedo seguir operando, todo eso sí, pago impuestos, mostrando la seriedad pero bueno, en una situación de crisis, de insolvencia, son. Bueno, la vieja ley, esto es casi historia, ¿no? Todas las estipulaciones que había dentro de la ley eran inoponibles, incluso entre las partes. Fíjense que disparate, ¿no? Uno lo mira hoy desde lejos. Es decir, los socios no podían invocarse entre sí lo que habían escrito y firmado entre ellos. Es fuerte. Todo en función de ese criterio de disuasión para que no se, digamos, los particulares no acuden a estas formas societarias. Bueno, ahora todo es, el artículo está escrito así como estaba antes, que no, ahora que así derechamente, así de sencillo lo resolvió el legislador. Todo lo que era inoponible ahora es oponible, interna y externamente. Y hasta son oponibles a los terceros. Antes decían que no era nada. Antes lo que chocaba era la inoponibilidad entre socios. Ante los terceros, bueno, nos parecía natural que no fueran invocables ante los terceros porque no habían sido inscritas, no eran regulares, no eran inscritas. Entonces, bueno, lo que yo tengo arreglado internamente, bueno, no puedo, de manera lo cambio. Lo veíamos como algo normal. Bueno, ahora, si el tercero la conoce, son reales, juegan o son oponibles frente a los terceros. En definitiva, de nuevo, lo mismo lo que queremos hacer es preservar a la empresa que hay detrás de ella. La responsabilidad, de nuevo, solo mancomunada y por partes iguales, salvo acuerdos diversos. Eso también puede acordarse y puede funcionar adecuadamente. Si yo acuerdo con mi socio que yo voy a ser responsable del 70% y él ya traiga, ¿no? Respetarlo precisamente por lo que decimos. Y ahora sí son oponibles. Antes no. Antes era solidaria al 100%. Ahora es mancomunada a 30%. Y eso es oponible. Entre nosotros y ante todos. Bueno, otra figura también interesante que nos trae es la subsanación. Conservar el vínculo, conservar la persona jurídica, conservar los negocios. ¿Qué quiere decir subsanar? Que esos defectos formales que hicieron caer en la sección 4 puedan ser resueltos, subsanados, la palabra usa la ley, e inscribirlo y que la sociedad sufra su efecto pleno como anónima, etc.
jamás siempre hay una ley que obliga, ¿no? Pero no se usan otras sociedades. Lo que sí ha irrumpido, y me parece que es un poco, ya son 5:30, no tiene mucho tiempo más, mucho esfuerzo más. Lo que sí me parece que sí merece tratar ahora también, porque es la vanguardia de lo que tenemos en el mundo societario, es el tema de este nuevo tipo societario que es la sociedad por acciones simplificadas. Es producto de una ley, como dijimos al principio, separada, una ley específica. ¿Por qué separada y específica? Bueno, porque el legislador, de nuevo estamos en el gobierno del 2015 al 2019, la ley se sancionó en 2017, en el marco de el fomento de los emprendedores. Esta es una ley de fomento al emprendimiento individual y generó no solamente una ley con un tipo nuevo, sino además una cantidad de normas vinculadas a una suerte de fomento crediticio. Genera un fondo para el fomento del emprendedorismo y también lo que llaman el financiamiento colectivo. Figuras que la persona decir que son sumamente atractivas, no han funcionado. Quizás tampoco, bueno, funcionó el gobierno que la sustentaba, todo eso hizo que de alguna manera, pero la ley, la ley está más, digamos, yo no podría explicar cómo funcionan esos fondos de inversiones, estas figuras de financiamiento colectivo, que en la terminología inglesa se identifica como crowdfunding. Toma mate. Y en verdad lo que se buscaba era conectar a los pequeños inversores con los pequeños emprendedores. La idea teórica, la verdad que sonaba bien, todo sometido bajo control de la Comisión Nacional de Valores, en fin, todo esto ha quedado ahí en una neblina, digamos, no ha funcionado. Pero la sociedad sí, yo diría que es hoy por hoy de las sociedades pequeñas, la sociedad anónima sigue siendo la sociedad que maneja o que captura todos los grandes negocios, grandes emprendimientos. Las sociedades, las SAS, hoy ocupan el mayor número de las constituciones en los distintos registros del país. Ha tenido una gran recepción. ¿Por qué? Porque también es muy manual, tiene sus defectos, tiene, digamos, la verdad que ha generado una gran expectativa, una gran aceptación, pero bueno, creo que también se la legisló con bastantes defectos técnicos, algunas contradicciones que permitieron, vamos a poner un poquito más de política otra vez, que permitieron que cuando saliera el gobierno en 2019 y asumieran las actuales autoridades, él, a través del SJ Nacional, empezarán a dispararle dardos a todas las muy buenas ideas que trae dentro el tipo de la sociedad anónima simplificada. Les cuento una, creo que me parece, que a mí siempre me pareció el más grande de los hallazgos, estaba copiado, la ley de correcciones simplificadas están ya muy instaladas en el mundo, Francia sobre todo, Colombia, México, y nuestra legislación copió el mecanismo registral de la contabilidad. Suprime los libros y le obliga a tenerlos en la nube. Entonces me dirán, bueno, voy a dar mi opinión
abogado ya viejo y mañoso. Se acabaron los chistes de perder el libro en el taxi, de hacer la denuncia policial. No, está subido en una nube garantizada con una encriptación que está prevista en la reglamentación de la IGJ cuando sancionó la ley. La IGJ puso una serie de mecanismos para lograr que sean inviolables, que yo no puedo cambiarlo, ¿no? El tema del PDF, bueno, yo no mancho mucho de esto, pero estaba absolutamente reglamentado. Y yo dije, bueno, logramos por fin una contabilidad que sea seria, que no sea modificable, que no pierda el libro, estas cosas que bueno, perderlo, yo tirarlo, hacer la denuncia. Estas cosas muy criollas, ¿no? Nuestra picardía. Bueno, ¿qué hizo? Lo primero que hizo el inspector que fue designado en el 2019, cuando asume este gobierno, suprime, pone en suspensión la autorización de esos sistemas informáticos para llevar la contabilidad. Lo mejor que tenían lo volteamos por otro. Digamos, ¿qué se logró? Una sociedad más sencilla, una sociedad híbrida entre sociedad anónima y SRL, muy manual, ¿sí? Donde no hace falta publicar edictos, donde todo se hace con notificaciones a los socios. Digamos, es una sociedad muy, como digo, muy amigable y muy sin necesidad de gran apoyo de profesionales contables. Cualquier empresario que le ponga un poco de pila la puede manejar. Pero, como digo, cayó frente a esta otra mirada del gobierno actual, que los autores que han sostenido este disfavor que se la mira actualmente sostienen que es una cantera de fraudes. Y esto no está probado, esto no es cierto. Es decir, muchos que tienen miedo al fraude desde siempre. Ven una sociedad y piensan que hay un mecanismo fraudulento. Bueno, los mecanismos fraudulentos tienen que ser respondidos con otro mecanismo que tiene derecho y que pueden imponerse para evitar la violencia. No tienen, digamos, yo siempre digo, voy a meterme en rozar otros temas importantes de estos tiempos. Es decir, las sociedades pueden ser utilizadas como pantalla para lavar dinero, cosas por el estilo. Mira, yo lo que digo es, ¿dónde tenemos que mirarlo para que se evite el lavado de dinero? En los bancos. Las sociedades van a seguir creándose. El que tiene que controlar cuando aparece, no sé, 5 millones de dólares depositados en un banco y nadie dice nada, ahí sí es preocupante. Si yo mañana me hago un casazo, me hago una sociedad, ¿cuál es la sospecha? Ahora, si yo hago la sala, al día siguiente hago una cuenta corriente bancaria y deposito 5 millones de dólares, bueno, vení, Flavio, explícame dónde sacaste esto. Y si los argentinos somos de poner un poco el caballo atrás del carro, ¿no? Y me parece que la forma societaria no es una cantera de fraude, como dicen estos autores. Aparte con argumentos pomposos y demás, no vamos a terminar con estas sociedades. Estas sociedades son excelentes para que las celebre familiarmente, pequeñas sociedades, y como digo, han tenido una aceptación fantástica, realmente encomiable, pero sigue siendo mirada con favor. Bueno, chicos, yo daría por terminado mi alocución, pero los escucho, no sé, tienen alguna pregunta, algún tema que les interese. Dos preguntas. La primera, muy puntual, si considera que las SAU son, digamos, objeto principalmente de grandes empresas que buscan, digamos, construir una sociedad por alguna cuestión negocial, y las SAS una tendencia más hacia el negocio familiar. Como tendencia es correcto decir. Así todo, me parece que es una
una gran empresa siga utilizando la anónima, aunque sea unipersonal. ¿No es cierto? Luego, no sé, yo voy a poner mi negocito con mis ahorros. En vez de tener mis ahorros, tenga, no sé, un campo que heredé, yo que tengo 3.000 hectáreas. Yo digo, hacer una norma. Tiene un mecanismo muy aceitado, una tradición de la Argentina, todo lo que es la norma. Las hadas es más nuevita, la cascotean ideológicamente, pero en principio es como vos decís, en principio las aguas para un gran negocio, la multinacional, que pueden instalar, personajes que tienen mucho capital, y las hadas más para empresas familiares. La última es respecto del instrumento constitutivo, si usted considera que tanto en esta como en el resto es una tendencia admisible, que se puede pensar que vaya a funcionar, insertar cláusulas arbitrarias para la resolución de Cláusulas arbitrarias, sí, me parece. Yo soy un convencido de que la justicia, tal como la conocemos, no está dando respuestas apropiadas y con toda razón los comerciantes, especialmente en los ámbitos, los comerciantes es razonable que acudan a mecanismos arbitrales para solucionar con rapidez la cuestión. Es decir, que yo tenga que decirle a quien me consulta en mi oficina, que tiene por delante un juicio de 5 años, que no sabe que el juez prefiere ir a un árbitro que se lo resuelva, salga Pato Gallareta con rapidez, sobre todo en una sociedad donde vos el conflicto. Porque si yo tengo un juicio donde tengo en juego todo mi patrimonio, bueno, yo toda la vida. Si yo estoy dentro de la sociedad, lo que se discute es que si tal negocio lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer, si moviste mal este capital y se debate en una nulidad, en un acto del directorio, una cosa rápida, una cosa de gestión, ¿no es cierto? Es decir, es otra cosa, tiene que tener una rapidez en la decisión. La ley, de alguna manera, lo tiene, los plazos de impugnación de una asamblea son 3 meses. Trata de dar una respuesta. Pero claro, después de 3 meses me manda un juicio ordinario. Y estoy 3 años. No me sirve. Que eso lo resuelve un árbitro. Digo, che, listo. ¿Se podía o no se podía? Si en 2 meses dice sí, se puede. Listo, dale. Por eso yo lo veo sumamente positivo. Pero insisto, pero porque tenemos que ver eso. Si yo voy a jugar mi patrimonio en un árbitro, y bueno, eso lo pienso, prefiero un juez judicial. Parece que es menos riesgo, ¿no? Una cuestión relativa. Gracias. Si dos sociedades unipersonales tienen un... Bueno, ahora aceleran un contrato, por decirlo de alguna manera. Antes se entendía que era una unión societaria, ahora se mantiene la distancia. Ahora, si ambas sociedades caen en la sección cuarta, es decir, si ambas unipersonales caen en la cuarta, por lo tanto son, en teoría, inválidas. Al momento de empezar a tratar entre ellas, no se toma... Al momento de empezar a tratar entre ellas, al momento de empezar a relacionarse. ¿No se podría entender esas dos sociedades mal formadas como una misma sociedad? podría ser. Es decir, vos tenés que probar que en vez de haber